Hoy vamos a hablar de prevención de riesgos laborales y para ello contamos con la presencia de Pedro Merodio, director técnico de Asifor Ingeniería y representante del gabinete de PRL de AICA. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Buenos días, Nacho. Buenos días. ¿Qué tal estás? Bueno, y a Pedro le acompaña en el día de hoy Carlos Bustos de la empresa Aquastudio 2004. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, fenomenal. Bueno, que es además experto en prevención de Legionela. Pedro, ¿qué normativa y marcos reguladores existen en España sobre la Legionela? Bien, vamos a poner vamos a poner en marco de, en este caso, cuál es el Real Decreto y cuál es la normativa que nos aplica en el tema de hoy, que es la Legionela. Hay un Real Decreto, el 865 del año 2003, en el que establece los criterios higiénicos técnicos sanitarios para el control de la legionellosis. En particular, quiero destacar, por no aburrir a todos nuestros oyentes en materia de normativa, pero sí quiero destacar el artículo 6, medidas preventivas para prevenir la seguridad y salud de los trabajadores, en el tema de la Legionela, y el artículo 7, en el que establece las medidas específicas de las instalaciones. Pero bien, no quiero aburrir yo a nuestros oyentes con normativa, ya que hoy contamos con un experto en dicho asunto, en dicha materia, que es Carlos Bustos. Y por ello vamos a preguntarle a Carlos cuáles son las condiciones favorables y en qué instalaciones de riesgo prolifera la Legionela. Carlos. Bien, bueno, mira, la Legionela es una bacteria, empezando por ahí, y se transmite, es aerobia, se transmite a través del aire, pero su hábitat es el agua. Y cuidado, el agua, hay unos rangos de temperatura que no digamos que se encuentra cómoda, pero que es donde realmente prolifera y donde realmente se produce, que es entre los 0 y 63 grados. Todo lo que sea a partir de 63 grados, 70 grados, la bacteria desaparece por completo. Instalaciones de riesgo, bueno, pues mira, instalaciones de riesgo las nombra el Real Decreto, pero por ejemplo, hay que darle muchísima importancia. Hay dos, yo diría que las podríamos encasillar, aunque hay más, yo diría que las podríamos encasillar en dos. La primera es instalaciones de mayor riesgo, donde entran torres de refrigeración, acondicionadores evaporativos, acumuladores de agua caliente sanitaria. En casa tenemos un termo, bueno, pues eso es un acumulador. Lo que ocurre que a nivel industrial son más grandes, llevan retorno y bueno, si lo tienen a nivel industrial es porque se encuentra en una zona donde tiran muchos más litros de agua, se calientan muchos más litros de agua y en el retorno es donde puede haber el problema de la Legionela. Por supuesto, por los grifos y por las duchas. Luego, aljibes de agua potable, agua fría de consumo humano, tanques de protección contra incendios, también aljibes, y luego pues aerosoles, duchas y grifos, por supuesto. Esto ahí es donde realmente, y las fuentes ornamentales, que no le damos mucha importancia y la tienen, porque es en las que están paseando la gente por la calle y están ahí las fuentes, ¿eh? Y Carlos, ¿cómo actúa la Legionela en los seres humanos? Bueno, pues actúa, no quiero quitarle importancia, pero tampoco quiero banalizar el tema. Vamos a ver, la Legionela se nutre de personas, o va a atacar a personas inmunodeprimidas. Una persona sana, con un estado de salud excelente, encomiable, bien, ¿vale? No tiene por qué tener miedo más que lo que es la precaución. ¿Por qué? Porque la Legionela actúa en gente inmunodeprimida en el sentido de que tú no mueres de legionelosis. La Legionela entra en el cuerpo y se convierte en neumonía. Entonces la gente suele morir por neumonía. Cuando la bacteria ataca, empiezas con un pequeño catarro, empiezas con fiebre, lo que es el síntoma de un pequeño catarro. A la gente que está bien físicamente y a nivel de inmunodeficiencia adquirida, no le suele atacar, la que se encuentra bien, porque esas defensas no pasa de un simple constipado. ¿Por qué cuando escuchamos en radio, en prensa, en televisión, escuchamos ha muerto una persona de Legionela? La horquilla es siempre, en un 90%, mayores de 70, 80 años. ¿Por qué el brote principal suele estar en hospitales? ¿Por qué el brote principal suele estar en hoteles? ¿Por qué? Porque generalmente en un hospital quien está dentro es una persona con algún tipo de problema de salud. Y quien está en un hotel, hay mucha gente de edades comprendidas, edades bajas, pero suele atacar a esas personas inmunodeprimidas. Y a través del agua, y a través de los aerosoles. El agua por sí sola, tú puedes tener un vaso de agua con Legionela, puedes beberlo, que no va a pasar absolutamente nada. El problema está cuando se convierte en aerosol, cuando coge cierta temperatura y penetra en nuestros pulmones. Si esos pulmones están sanos y hay, insisto, pongo mucho énfasis en esto, y hay una salud fuerte por parte del receptor de esa Legionela, es muy difícil que desencadenen muerte. Desencadena en muerte cuando esa persona, insisto, está está inmunodeprimida.
¿De acuerdo? Ok, perfecto. Y bien, Carlos, ¿qué medidas preventivas podemos adoptar en nuestros edificios, en nuestras instalaciones, nuestras viviendas, en los centros de trabajo para evitar el riesgo de contraer la legionela? Has dicho una cosa muy importante, nuestra vivienda. ¿Qué ocurre? Que el marco regulador, la ley en concreto, no te habla de tu vivienda. Claro. Esto lo tenemos que hacer nosotros. Lo que dice el 865/2003, el Real Decreto que has nombrado, habla de instalaciones de carácter público, comunidades de propietarios donde tengan este tipo de instalaciones, pero tú tienes tu casa particular, tu chalet, tu tal, y generalmente ninguna empresa va a hacerte el tratamiento de prevención de legionela. En ese Real Decreto hay unos protocolos, por supuesto la limpieza y desinfección de las instalaciones de riesgo es importantísima, y cada tipo de instalación de riesgo tiene un protocolo. No se puede tratar igual una torre de refrigeración que un acumulador de agua caliente sanitaria o un aljibe de agua contra incendios. Existen unos protocolos, primero de limpieza y desinfección. Después de la limpieza y desinfección, un mantenimiento. El programa de mantenimiento es importantísimo. Las autoridades sanitarias están siendo muy escrupulosas, cosa que me encanta, con el tema de los protocolos de limpieza y desinfección y con los de mantenimiento. Estos protocolos de limpieza y desinfección no los puede hacer cualquiera. Las empresas, como en este caso Aquastudio, tienen que estar inscritas en el ROEPS, que es el Registro Oficial de Servicios Biocidas. ¿Vale? Y luego, cada técnico, quien hace la certificación de la instalación, después de haber hecho los trabajos, cada técnico tiene que tener su título. El certificador es un técnico superior en sanidad ambiental, como es mi caso, o en este caso los operarios, aplicadores y los verdaderos expertos, ¿eh? Ojo, los que limpian la torre de refrigeración, los que limpian los acumuladores, los que llevan los protocolos del Real Decreto, los que los llevan a cabo, esos son el alma de las empresas de este tipo, ¿eh? Tienen que tener una titulación, es un curso que se puede impartir. Hay la Asociación Nacional de Plagas, la Asociación Nacional de Empresas de Desinfección, hay muchísimas donde se imparten estos cursos, tú das esos cursos y, en teoría, la práctica es lo más importante para mí, pero en teoría ya por lo menos estás preparado. Entonces, primero, tratamiento de choque, limpieza y desinfección, después un excelente programa de mantenimiento y luego un control analítico. El control analítico del agua siempre es importantísimo y oscila dependiendo del tipo de instalación, si es de mayor riesgo, de menor riesgo, oscila entre analíticas mensuales cada mes vigilando ese agua como en una torre de refrigeración, a trimestrales en un acumulador de agua caliente sanitaria o anuales en una instalación de menor riesgo como puede ser un aljibe de agua contra incendios, por ejemplo. Bien, perfecto. Y para ir finalizando, Carlos, de la misma manera que hemos dado medidas preventivas para estas instalaciones, viviendas, para nuestras viviendas o centros de trabajo, a esos trabajadores que nos acabas de mencionar, esos técnicos expertos en la materia, ¿qué medidas preventivas les podemos indicar, que deben de aplicar, deben de incorporar en sus procedimientos de trabajo para evitar el riesgo de exposición a la legionela para ellos mismos? Los aplicadores de los tratamientos de choque o de mantenimiento, evidentemente tienen que tener un curso en preparación de prevención de riesgos laborales. Eso es lo primero. Porque hay torres de... Ya no estamos hablando de legionela nada más, es que una torre de refrigeración puede estar en la azotea de un piso a 40 metros de altura. ¿Vale? Entonces, eso es importantísimo. La forma de trabajar y la buena praxis en la prevención de riesgos laborales es importantísimo. Y luego las empresas tenemos que estar detrás de que, no solo que estén formados, porque tú le puedes entregar un equipo de EPIs, equipos de protección individual, a cada persona con su mascarilla protectora para evitar los gases, con las botas, con el buzo, con el... da igual, que como no lo utilicen, entonces se hacen una serie de protocolos, se hacen una serie de fichas, y es importantísimo. O sea, la legionela, repito, sin ser alarmista, pero tampoco sin banalizar, la legionela mata, ¿vale? Y los interlocutores y los embajadores para que la legionela entre el usuario final y la legionela son los técnicos en prevención de legionelosis. La prevención es importantísima, tanto, insisto, con los equipos de protección individual como a la hora de coger las muestras de agua en envases estériles, a la hora de coger esas muestras de agua y llevarlas a un laboratorio homologado y, si es posible, acreditado por ENAC, con un protocolo y unos procesos adecuados, y sobre todo, ahora sí, y aquí quiero dar un mensaje importantísimo, ¿vale? Empresas como Aquastudio, empresas como cualquiera que se dedique y que esté inscrita, importantísimo, en el ROEPS, el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas, ¿vale? Cualquiera de estas empresas es importante que tenga toda esta titulación, pero ojo, Aquastudio o cualquier otro tipo de empresa hace un trabajo al año. Vamos una vez al año, limpiamos las torres de refrigeración, las desinfectamos y luego solo vamos una vez al mes a coger muestras de agua. Y los otros 29 días que no hay un técnico allí de Aquastudio o de cualquier otra empresa, es importantísimo la prevención y que los jefes de mantenimiento y los responsables de las instalaciones estén allí, vigilando, evitando la transmisión
de esas enfermedades, porque, insisto, en una fuente ornamental, en una torre de refrigeración, luego los ciudadanos somos los que estamos cerca paseando con nuestros abuelos, con nuestros hijos y con nuestras familias. ¿Vale? Y no todo el mundo, desgraciadamente, insisto, está 100% sano para ser susceptible a no pillar legionela o legionelosis que desemboca en neumonía. Es de vital importancia que se conciencie el cliente final, el responsable de la instalación. Nosotros hacemos nuestro trabajo, lo hacemos lo mejor posible, sin una colaboración y sin un cliente y un jefe de mantenimiento que esté vigilando esa instalación a diario, y lo dice el Real Decreto, no lo dice Carlos Bustos, el trabajo es en vano prácticamente. Como dice Carlos y como nos gusta siempre en todos nuestros programas decir, la seguridad es cosa de todos, del empresario, del cliente final, de los trabajadores que hacen profesionalmente sus correctos protocolos y procedimientos y del propio ciudadano a la hora de disfrutar de parques, jardines, de aires acondicionados, etcétera. Es decir, la seguridad, como siempre, y así finalizamos la entrevista de hoy, es cosa de todos. Nacho. Pues sí, y finalizamos agradeciéndole, por supuesto, a Carlos Bustos de la empresa Aquastudio 2004, experto en prevención de legionela, que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias. Un placer, las veces que queráis, ¿eh? Para esto, las veces que queráis. Y también, por supuesto, le damos las gracias, como siempre, a Pedro Merodio, director técnico de Asifor Ingeniería y representante del gabinete de PRL de AICA. Gracias, Pedro, y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros, Nacho. Hasta la próxima.